Inevitablemente, tiempo después de hacer un viaje, tengo la costumbre de documentar en letras mis experiencias, tal como lo hacía mi abuela Elizabeth. Camino a Talpa. Mi padre, desde niño hasta la fecha, sigue la tradición de peregrinar desde Ameca a Talpa durante la Semana Santa. Este recorrido es de aproximadamente 120 kilómetros y tiene más de 200 años de antigüedad. Hoy en día se le conoce como la Ruta del Peregrino. De tantas historias que escuché de mi padre sobre este camino, despertaron mi espíritu viajero, y el 8 de enero del 2014 me puse en marcha. La mayoría de los peregrinos recorre este camino en Semana Santa y lo hacen durante la noche para evitar las altas temperaturas. Mi recorrido inició en un poblado llamado Lagunillas, Jalisco. Ahí, lo primero fue conseguir un sombrero y una burra, símbolos que distinguen a los peregrinos. Pero yo, hasta ese momento, no sabía qué era ser un peregrino. Toda la ruta la había planeado bajo la luz del sol para poder apreciar los panoramas. El monumento a la gratitud fue la primera estructura que salió a mi paso. Está formado por 4 columnas blancas de 15 metros de alto y 7 de largo que simbolizan una cruz. Frente a las columnas se encontraba una pared blanca de 6 metros de largo y 2 de alto aproximadamente. Esta pared tiene unas pequeñas vigas clavadas donde los peregrinos pueden dejar un testimonio de fe. Mi madre, al enterarse que yo hacía el camino, me regaló un rosario. Lo dejé en este muro, encomendando mi recorrido a la Virgen del Rosario de Talpa. En medio de la pared blanca estaba un marco en forma rectangular. Era una puerta surrealista en el paisaje. La crucé encaminándome a campo abierto, hacia el Cerro del Obispo. La subida del cerro empezó a exigirle un desgaste físico a mi cuerpo. Subí la pendiente a mi paso. Entre árboles altos que filtraban la luz, mi mente se empezó a despejar. Llegando a la cima, hice un pequeño descanso en el mirador. Observé todo el valle de Ameca, aunque llevaba pocos kilómetros recorridos. Lagunillas, mi punto de partida, se veía ya como un punto lejano. En una página de internet de la Ruta del Peregrino, estaba publicada una foto muy parecida a esa vista que yo tenía en ese momento. Al lado de la foto aparecía un extracto de una cita bíblica. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tal como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Cuando la leí en internet
Entendí muy bien su significado, pero ese día sentado ahí no solo la volví a entender, sino que la empezaba a vivir. La bajada del Cerro del Obispo estaba rodeada de copales y piedras de tonalidad amarilla. Hice la ruta a principios de enero, y por esto no creía encontrarme a ningún peregrino. Durante mi camino, imaginaba esos panoramas en Semana Santa llenos de peregrinos. Cerca de 2 millones de personas en esas fechas cruzan estas tierras. Llego a un lugar donde hay evidencia del paso de los fieles. Una cruz de color azul, donde la tradición es dejar piedras apiladas alrededor de ella. A unos pasos de esta cruz me encontré con otra estructura de piedra. Una ermita en forma de muralla de 3 metros de alto y 30 de largo aproximadamente. La naturaleza, reclamando su territorio, la empezó a invadir con infinidad de plantas altas que tienen flores de color amarillo. La estructura simboliza una línea marcando el norte y sur, arriba y abajo, luz y obscuridad. Sobre la ermita pude caminar por el corredor de piedra que termina en una especie de mirador, donde alcancé a ver los últimos rayos de la tarde.
Al lado de la ermita había un pequeño lago. Era el final de mi primer día. Decidí descansar y monté mi campamento ahí. Llevaba solo medio día de camino. Sin embargo, me daba la impresión de haber vivido mucho interiormente. Empezaba a sentir que mi viaje se convertía en una peregrinación. Me dormí lo más pronto posible, porque el día siguiente empezaría a caminar muy temprano para avanzar la mayor distancia. En mi segundo día avanzaba muy rápido. Seguí caminando varios kilómetros y llegué a un pequeño poblado llamado Los Guayabos. Ahí empecé el camino cuesta arriba, rumbo al Espinazo del Diablo. Durante la subida, el paisaje cambió drásticamente a una especie de desierto. Para mí era muy raro caminar por esta tierra tan árida, rodeada de surcos profundos que formaban diversos relieves. Era como un viaje a tierras lejanas de Medio Oriente. El panorama desértico no era muy extenso y lo dejé atrás muy rápido. Enseguida me encontré un mirador donde pude contemplar la sierra. Sendero arriba, una soga que hace sonar una campana me estaba esperando en medio del camino. La tradición dice que cuantas veces toques la campana, será el número de veces que volverás a la ruta en un futuro. Me detuve y la hice sonar una vez, y seguí cuesta arriba hacia el Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo es la parte más dura del camino. La gocé y la sufrí al máximo. Me gustan las cosas difíciles, y esta parte del camino me puso a prueba física y mentalmente. Fue irónico que al final de esta dura prueba me encontré una especie de cementerio. Obviamente no era uno real. Algunas personas piden que al morir se les ponga una cruz como símbolo de su paso por este lugar. Me pareció muy interesante pensar que estos peregrinos que pasaron en vida por aquí ya están en un nuevo camino, más allá de la muerte, en su encuentro con Dios.
Dejé el cementerio atrás y me dirigí a la caja volada. Esta estructura es una caja de concreto de aproximadamente 2 metros de alto, 4 de ancho y 7 de largo. Pude meterme a este rectángulo de concreto por la parte trasera que no tiene pared. En el techo de la caja había un pequeño domo, con una figura hecha de herrería de la Virgen de Talpa. Era mediodía y el sol que estaba sobre la caja proyectaba la figura de la Virgen en el piso. Dentro estaba muy fresco el clima y me senté en el borde delantero que tampoco tiene pared y sirve de mirador. Esta caja de concreto se encuentra en la parte más alta de toda la ruta del camino a Talpa, y pareciera que la mitad de ella está suspendida en el borde de la sierra. Descansé unos momentos y después me dirigí para tomar camino cuesta abajo. Dejando el espinazo del diablo atrás, me detengo en el atardecer para poner mi campamento. Es el segundo día de mi recorrido y me sentía muy cansado. Esa noche me dormí al instante. En mi tercer día, Talpa estaba ya muy cerca y sabía que la experiencia de recorrer este camino pronto llegaría a su fin. La ruta ya estaba dejando en mí una huella muy profunda. Después de unos kilómetros, llegué a un bosque donde me encontré un círculo de concreto, pintado de color blanco. Parecía estar la mitad suspendida y la otra sobre la tierra. Se le conoce como Templo del Círculo Vacío o Ermita de San Rafael. Me metí por el lado suspendido y me detuve unos instantes cerca de su centro. Contemplé el balance de su construcción y luego salí por el otro lado por una puerta. Me pareció muy inquietante que casi al final del camino apareciera ese círculo blanco en medio del bosque. Caminaba a pie de carretera y a unos cuantos kilómetros delante de mí vi la Cruz de Romero, un punto clave en el transcurso final de la ruta. La cruz está situada en lo alto de una especie de capilla y sobre ella la cruz sirve de mirador. Subí por una escalera de caracol y desde la cruz pude ver ya el poblado de Talpa. Todo peregrino sabe que al ver esta cruz ya está muy cerca de llegar a su destino. Allá arriba imaginé todos esos peregrinos que en esa Semana Santa pasan por aquí. Me vino a la mente un fragmento de un texto de Juan Rulfo que leí antes de hacer la peregrinación. Envuelta en el dolor, muchas lamentaciones revueltas con esperanza. No se ensordece su ternura ni ante los lamentos ni las lágrimas, pues ella sufre con nosotros. Ella sabe borrar esa mancha y dejar que el corazón se haga blandito y puro
para recibir su misericordia y su caridad. La Virgen nuestra, nuestra Madre, no quiere saber nada de nuestros pecados, la que se echa la culpa de nuestros pecados, la que quisiera llevarnos en sus brazos para que no nos lastime la vida, está aquí junto a nosotros, aliviándonos el cansancio y las enfermedades del alma y de nuestro cuerpo aguatado, herido y suplicante. Ella sabe que cada día nuestra fe es mejor porque está hecha de sacrificios. El texto de Rulfo es un espejo de mi viaje, que en la parte final se había convertido en una peregrinación. En los últimos momentos de la ruta, los sentimientos se me iban agudizando, el cansancio iba desapareciendo, y al estar frente a la Virgen del Rosario de Talpa, me sentí nacer una vez más. El gozo de verla y sentirla como mi madre espiritual es inexplicable. Ahí, frente a la Virgen, me convertí en peregrino y continué desde ese momento mi viaje con ella a mi lado.